Buenas noches, bienvenida a la última edición del programa de debate de 7 Televisión, Enemigos Íntimos, y para este duelo en la cumbre, desafío total, están hoy con nosotros Kit Payollo y el Tigre del Lomo en Manteca, que van a librar un duelo a muerte, dialéctico por supuesto, y para que no quede duda de sus orígenes, Alfonso Moscoso, senador del Partido Socialista, trae aquí una selección de quesos payollos, de los que daremos cuenta debidamente, y aquí Pepe Ortiz, diputado del Partido Popular en la provincia de Cádiz y exalcalde de Vejer, trae unas bandejas, espérate que lo que se vea bien, ahí, unas bandejas de lomo en manteca, que le dedicamos a Juan Manzorro, que en este instante está saliendo del Hospital Puerta del Mar, y esperamos que una pronta recuperación. Entonces, con estos condumios tan maravillosos, como decía Alfonso, impropios de un día de julio de calor y de levante, vamos a dar comienzo a este programa entre dos enemigos amigos. ¿Pudierais ser vosotros también representantes de esa España vaciada? Por supuesto. Tú desde luego, vamos. Imagínate, ¿no? Todavía Vejer es la capital. Vejer tiene 22 pedanías, ¿eh? Es por eso digo que Vejer también tiene Vejer, ¿eh? Yo creo que sí, podemos ser dos dignos representantes. Bueno, pues entonces, con un representante del Partido Socialista, un representante del Partido Popular, os planteo como primer elemento de debate, por su, digamos, cercanía o por su proximidad en el tiempo, el anuncio de sentencia del Tribunal Constitucional, en virtud del cual dice el Constitucional, el órgano garante de nuestra Constitución, que el estado de alarma por el cual se hicieron las distintas restricciones a la movilidad y todas las decisiones adoptadas en el último año y medio, no era el trámite adecuado, que tenía que haberse tramitado como estado de excepción. Por tanto, decaerán el 1,5 millones de multas que se impusieron en todo este tiempo, y el gobierno tendrá, esperemos que ninguno de los presentes veamos otra pandemia, ya con esta es suficiente, una por generación es suficiente, pero en todo caso habrá que arbitrar algún tipo de legislación o mecanismo para prevenir en el futuro una solución. Pepe. Bueno, yo creo que lo que se pone de manifiesto no es el caos jurídico, ¿no?, que tiene este gobierno, tanto interno y que también evidentemente traslada a la sociedad española. Creo que hemos perdido la cuenta, ¿no?, de las veces que Pablo Casado habló del plan B jurídico. Pablo Casado ya habló, propuso, exigió en el Congreso de los Diputados la importancia de dotar a España de una ley de pandemias, de dotar a España de una ley que evidentemente con un marco jurídico para evidentemente, pues garantizar los derechos de la ciudadanía, pero al mismo tiempo limitar determinadas cuestiones como el ámbito de la movilidad para poder hacer frente a una pandemia sanitaria. Todas nuestras propuestas cayeron en saco roto. El gobierno socialista y de Podemos decidió pactar con los nacionalistas, decidió, como sigue, ir de aliado con los independentistas contra los golpistas de Cataluña, y todo lo que le fueron pidiendo, todo lo fueron aceptando, y hoy tenemos un verdadero berenjenal jurídico donde estamos hablando de que 1.147.000 multas decaen, absolutamente todas decaen, porque el Tribunal Constitucional ha hecho pues tumbar con mayoría de sus votos el estado de alarma. Pero algo también muy preocupante, Fernando, que es que estamos viendo como un gobierno está insultando, está atacando, está desprestigiando al Tribunal Constitucional. Evidentemente en el ámbito político el gobierno puede hacer lo que quiera, pero tenemos que recordar que en España hay una división de poderes y que yo creo que se están traspasando líneas muy peligrosas desde un punto de vista que ministros y ministras del gobierno, ahora nuevo ya, después de la toma de posesión, como la ministra de Justicia, se ha estrenado atacando al Tribunal Constitucional. Eso se merece como mínimo la reprobación de la nueva ministra. Alfonso. Bueno, todos somos conscientes del estado de alarma que se generó el 14 de marzo del año pasado, que cogió a todo el mundo en una situación bastante compleja, y por tanto el gobierno de Pedro Sánchez tenía que tomar una serie de medidas drásticas, dramáticas, sobre todo para salvar vidas.
a nadie se les escapa que, con independencia de las cifras que está dando el gobierno, que este estado del alarma supuso más de 450.000 vidas que se salvaron, tenemos que tener en cuenta que el gobierno ya lo ha manifestado en boca de su ministra de Justicia, que respeta y que acata la sentencia, pero que causa bastante sorpresa, puesto que no debemos de olvidar que el 14 de marzo, cuando se decreta el estado de alarma por parte del gobierno de Pedro Sánchez, lo hace a raíz de las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud para todos y cada uno de los estados en el conjunto de los países del mundo en su conjunto. Por tanto, estamos hablando de una medida que era necesaria, que se mostró a la postre necesaria, pero que de una forma sorprendente el Tribunal Constitucional entra a valorar esa medida que ante todo salvó vidas, y por tanto nos debemos quedar con el titular que ese estado de alarma que se decretó el 14 de marzo supuso a la postre más de 450.000 vidas que se salvaron. Y de lo que ha comentado Pepe Ortiz acerca de Pilar Llop, en cuya toma de posesión estuviste el otro día, defiéndela. Bueno, allí va. Yo me honro en haber estado presente en su toma de posesión, puesto que me hizo la invitación personal y por tanto acudí a su toma de posesión. Creo que es una persona que ha demostrado en este algo más de un año que ha presidido el Senado, que lo ha realizado con total y absoluta independencia, como le corresponde al presidente, o en este caso a la presidenta del Senado. Es una persona de sobrada experiencia, trayectoria y formación académica y experiencia en la judicatura, y por tanto creo que es una voz lo suficientemente autorizada para que en su comparecencia destacase y acatase esta sentencia, pero sobre todo también, no menos sorprendente, tenemos que tener en cuenta que ha habido una división y muy importante de los miembros del Tribunal Constitucional a la hora de determinar el fallo de esta sentencia. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de varios factores, no es una sentencia única, como tú bien decías o bien has destacado al inicio de este debate, que anula todas las multas a todos y cada uno de los ciudadanos que se saltaron el confinamiento en esa época. Por tanto, tenemos que ir viendo la evolución de la sentencia en su conjunto y sobre todo también lo que supone y lo que va a suponer de aquellas personas que se saltaron el confinamiento y por tanto tuvieron las distintas denuncias por esa saltarse esa sentencia. Bueno, yo creo que si Alfonso hubiera llevado queso payollo a la ministra, a Pilar Llop, no hubiera dicho la tontería política, permíteme, que ha dicho la ministra de Justicia. Alfonso, no estamos poniendo en duda de que había que tomar medidas legales. Lo que estamos poniendo en duda es el marco legal que aprobó el Gobierno para limitar la movilidad de las personas. El marco legal había que adoptarlo, eso está más claro que el agua. Vosotros lo apoyasteis, ¿no? Exactamente, es decir, nosotros apoyamos, como no podía ser otra forma, ¿no? El estado de alarma, nosotros lo tuvimos que apoyar, evidentemente. Lo que nosotros no sabíamos era la letra pequeña y sobre todo lo que suponía ese estado de alarma, Fernando. Y después también hay que recordar, lo has dicho muy bien, que el Partido Popular lo apoyó en 3 ocasiones, pero ya después no lo fue apoyando más. ¿Por qué? Porque, insisto, marco legal había que adoptar, había que limitar la movilidad de las personas. Lo que no sabíamos lo que era la letra pequeña incorporaba, Fernando, cosas bastante peligrosas, como por ejemplo, ¿os acordáis del Ministerio de la Verdad? En la que el Gobierno quiso limitar la libertad de expresión de los periodistas. Eso lo incorporaba al estado de alarma. Pero es que tenemos que recordar cómo el Gobierno socialista creo que incorporó a Pablo Iglesias al CNI, ¿os acordáis? Bajo la excusa del estado de alarma, incorporó a Pablo Iglesias al CNI y lo tumbó también la justicia, diciendo que no podía incorporarse, sobre todo a través de la vía del estado de alarma. Pero también, Alfonso, no tuvimos sección ni del Congreso ni del Senado. Ni en tiempos de guerra se cierra el Parlamento. Y bajo un gobierno socialista, con la excusa del estado de alarma, se cerró el Congreso, se cerró el Senado
y el gobierno no tuvo control parlamentario. En definitiva, Fernando, ¿había que adoptar un marco legal? Sí, pero el gobierno lo que quiso era un marco legal para limitar determinados derechos fundamentales de una democracia como hemos visto. Pero es que es más, es que lo vuelvo a decir, es que a mí me gusta hablar en negativo, resaltando las críticas de lo que hace mal el gobierno, que es la labor de la oposición, pero al mismo tiempo también hablar en positivo. Es que Pablo Casado le propuso al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, en pleno estado de alarma, en plena pandemia, que reformáramos la Ley 3/1986 de medidas especiales de salud pública, que había que reformarla para adaptarla a la actual situación de pandemia sanitaria. Y la respuesta fue no, Alfonso. No nos quisiste sentar con nosotros. El Partido Socialista no quiso pactar con el Partido Popular. El Partido Socialista le dijo no a la propuesta de Pablo Casado de una ley, de un plan B jurídico, para que no ocurra, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora mismo. Que haya comunidades autónomas que quieran limitar o poner un toque de queda, por lo que estamos viendo en determinadas zonas de bastante aglomeración de personas en pleno verano, y no se puede hacer. Es que ha habido toques de queda o confinamientos perimetrales de determinados pueblos que lo han tumbado la justicia. No hay un plan B jurídico y tenemos de verdad un verdadero carajal jurídico ahora mismo en España, donde estamos viendo zonas que no se puede limitar la movilidad, que no se puede establecer confinamientos con pueblos con una tasa de incidencia bastante preocupante, o que no se puede actuar en determinados ámbitos, como por ejemplo con el uso de las mascarillas. El gobierno que ha decidido quitar las mascarillas de la vía pública siempre y cuando no se garantice el 1,5 metros de distancia entre personas. ¿Dónde están tantos policías? ¿Dónde hay tantos medios para garantizar eso? Ese caos es lo que está provocando a lo que nos está llevando el gobierno, que ahora se ha topado contra su propia ineficacia, porque el Tribunal Constitucional ha tumbado, y algo muy grave. Y cuando se debe decir que no se puede compartir, pero hay que evidentemente respetar las sentencias judiciales y sobre todo del Tribunal Constitucional, la respuesta del gobierno ha sido insultar a los magistrados que han decidido dar el no al decreto del estado de alarma, porque, insisto, no solamente limitaba la movilidad, sino que limitaba derechos y libertades fundamentales en una democracia. Bueno, de las afirmaciones del compañero Pepe Ortiz hay que destacar varias cosas. Es decir, vamos a ver, la audiencia tiene que ser consciente que este estado de alarma del 14 de marzo se toma en base a la ley 481 de 1 de junio, donde se decretan los estados de alarma, excepción y sitio. Tenemos que recordar que, como bien tú has hecho, Fernando, el Partido Popular hasta en 3 ocasiones apoyó este estado de alarma. Por tanto, no creo que el Partido Popular, que ahora está destacando, está acusando de que el gobierno realizó y aprobó estos estados de alarma en fraude de ley. Por tanto, creo que el Partido Popular, como mínimo, fue colaborador necesario en la aprobación de estos estados de alarma, puesto que hacía falta una mayoría cualificada del Congreso para que salieran adelante. Por tanto, también tenemos que tener en cuenta que hay otras resoluciones del propio Tribunal Constitucional y del propio Tribunal Supremo avalando el estado de alarma. Por tanto, el Partido Popular tiene que ser consciente, tiene que ser considerado y tiene que trabajar por la unidad de este país y no aprovechar cualquier sentencia una vez más para generar crispación, división y sobre todo para causar el mal del mundo mundial, de todo lo que ocurre en este país, de Pedro Sánchez. A ver si ahora también el que España haya perdido el partido de fútbol sea culpa de Pedro Sánchez también. Es que todo. Por tanto, yo creo que tenemos que ser serios y tenemos que ser responsables. Era una situación compleja, drástica y dramática, y se hacía falta y se hacía necesario la adopción de medidas muy dramáticas, como fueron un estado de alarma y un confinamiento total y absoluto del conjunto de la ciudadanía en sus municipios, en sus localidades y en sus hogares. Y así, en ese caso, en esa fecha, lo vio y lo determinó el Partido Popular, de ahí que nos apoyase. No entendemos ahora cómo el Partido Popular, a rebufo de una sentencia, sale otra vez en los titulares de los medios de comunicación en contra de todo lo que hizo el gobierno de Pedro Sánchez, precisamente con el apoyo y los votos, no olvidemos, del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.
Pablo Casado le dijo esto a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Vienes para Señor, más que de lomo manteca, del iPad. Siempre. El iPad le dijo, es un azúcar, ¿eh? Le dijo Pablo Casado: señor Sánchez, es usted el presidente del gobierno investido con menos votos y escaños de su grupo parlamentario en toda nuestra historia. Sin embargo, es el que más poder ha recibido de la oposición. Le hemos concedido las competencias extraordinarias de un estado de alarma, que ya es más un estado de excepción encubierto, pues afecta a la limitación de derechos fundamentales que no recoge la Constitución en la figura que hoy aprobamos. Por ese motivo, ni siquiera hemos presentado enmiendas al decreto, no porque no sea mejorable, que lo es y mucho, sino porque ya ha excedido con creces su alcance constitucional. Esto lo dijo Pablo Casado a la hora de prorrogar por tercera o por cuarta vez el decreto del estado de alarma, Alfonso. Ya Pablo Casado advirtió que era inconstitucional viendo el desarrollo, viendo los poderes que le dábamos, las cámaras, las Cortes Generales, ante una situación excepcional. Ya estábamos viendo el uso que usted estaba haciendo del decreto del estado de alarma. Lo he dicho, bajo el estado de alarma quisisteis meter a Pablo Iglesias, el que decía a Pedro Sánchez que no le iba a dejar dormir en la Moncloa, en el CNI. Bajo el estado de alarma se creó el Ministerio de la Verdad para decir a los periodistas lo que era verdad o lo que era mentira, nada más y nada menos que el gobierno queriendo limitar la libertad y el trabajo de los periodistas de este país. Pero también bajo un gobierno socialista y con un estado de alarma cerrasteis el Congreso y el Senado. En definitiva, limitasteis la libertad, los derechos de la ciudadanía. Y esto lo dijo el Partido Popular, Alfonso. Y hay una clave que a mí una vez me dijeron: los socialistas no sois de fiar en términos políticos. No sois de fiar, no sois de fiar. Y Pablo Casado nos lo insinuó bastantes veces en reuniones del grupo parlamentario. Algo esconden, algo pretenden. Y al final es lo que, evidentemente, lo que he dicho y lo que el Tribunal Constitucional ha tumbado. Esto, Alfonso, cuanto menos tenéis que pedir disculpas. Tenéis que pedir disculpas. Y lo tenéis que pedir a la sociedad española. Habéis provocado un caos jurídico tremendo. Insisto, más de 1 millón de multas. Ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones que la están tramitando, caen, tienen que caer evidentemente porque ha caído el estado de alarma por el cual fue la base de esas multas. Es una inseguridad jurídica tremenda. Inseguridad jurídica en el estado de alarma, inseguridad jurídica con las multas, inseguridad jurídica en el día a día. Alfonso, el estado de alarma se aprobó porque no había un plan B jurídico para hacer frente a una pandemia sanitaria. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en España? ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en España? ¿Qué te ocurre a ti en tu pueblo, Alfonso? ¿Cómo limita determinadas concentraciones de jóvenes? ¿Cuántos policías tiene Villaluenga para hacerle a una persona ver? Un policía, ¿no? Tiene Villaluenga. Policía, ¿no? Uno. Pues tendrá que estar el alcalde diciéndole a las personas que si hay 1,5 metros tenéis en Vejer, con 1,5 metros. Linderos con Conil, que es que, Fernando, es que yo... Conil puede ser ahora mismo el municipio en España con mayor tasa de incidencia. Pero yo, desde luego, muestro de aquí mi apoyo a Conil. Lo que le ha pasado a Conil le puede pasar a cualquier pueblo con un foco. Lo que no hay son medidas para atajar esos focos de contagio. No hay. No hay. El alcalde de Conil no puede hacer absolutamente nada, no tiene competencia. Lo único que puede hacer es aumentar la policía, aumentar la vigilancia. Pero ¿cuántos policías hace falta en Conil para garantizar que se garantice el 1,5 metros de distancia entre una persona y otra? No la hay. No la hay. Pero ¿quién le ha mandado al gobierno a quitar las mascarillas cuando aún no tenemos la total de la población inmunizada? ¿Quién ha mandado eso al gobierno? Este es el caos jurídico. No saben, en definitiva, Fernando, y lo hemos dicho y nos duele, Alfonso, nos duele decirlo, pero es la realidad. En el peor momento de España tenemos al peor gobierno. Al peor gobierno. Y esa es una realidad. No estáis preparados para hacer frente a la situación tan excepcional que está viviendo España. Y eso lo dicen hasta alcaldes socialistas. Evidentemente tú no lo vas a decir, pero lo dicen alcaldes socialistas. No está preparado mi propio gobierno para hacer frente a esta situación. Y las encuestas lo dicen, Alfonso. Las encuestas dicen que si hubiera elecciones, Pablo Casado sería presidente del gobierno. Porque habéis demostrado que sois incapaces de dar una respuesta jurídica a una pandemia, incapaces de dar una respuesta económica a una situación de crisis económica. Y esa es la realidad. Y lejos de pedir disculpas, la respuesta del Partido Socialista es insultar y atacar a los jueces del Tribunal Constitucional. Esto por día se parece más a Cuba.
Alfonso, y terminamos. Sí, brevemente. Por coincidir con el compañero Pepe en algunas cuestiones, efectivamente en este país, en la peor pandemia sanitaria, no estoy de acuerdo en que tenga el peor presidente del gobierno, sino que tiene el peor representante de la oposición, que es Pablo Casado, puesto que única y exclusivamente dedica sus 24 horas del día a la crispación, a la división y a echarle la culpa de todo lo que ocurre en este país a Pedro Sánchez. Caos jurídico en este país, por supuesto, si los primeros que están oponiéndose a la renovación del Consejo General del Poder Judicial es el Partido Popular. Es que el Partido Popular no llega a ningún acuerdo con el gobierno de España absolutamente, Alfonso, en nada. No podemos pactar nada en materia judicial con ustedes. Pepe, tenemos perdona, a la fiscal general, ministra socialista. Cuando se está debatiendo y se ve que se tiene razón para evitar que se concilie la razón que yo estoy teniendo, Alfonso, me impide ni con el desarrollo de mi intervención. De Villaluenga te puedo dar la razón hoy. Es que no pero la tiene, es que Alfonso. el caos jurídico, hay que ir terminando, Alfonso, venga. El caos jurídico en este país tremendo. Es que no se desbloquea la división de poderes en la judicatura de este país para que y lo el PSOE impide el Partido Popular. Para que el PSOE mande la justicia, Alfonso. Y finalizo. Tenemos que tener en cuenta que la audiencia tiene que conocer que el Tribunal Constitucional tiene 11 jueces y juezas, 11 jueces, 11 representantes, 6 han dicho que sí y 5 han dicho no. La mayoría. Y el Partido Socialista y el Gobierno y la ministra en ningún momento ha insultado a nadie, les ha dicho que acatan y respetan la sentencia aunque no están de acuerdo. Y volvemos a lo mismo, el gobierno tiene que analizar en sus justos términos la sentencia para determinar la invalidación de las denuncias que se pusieron en aquellos momentos. Bueno, nada más. Tenemos que terminar este primer bloque. Reanudaremos el pugilato entre el tigre del lomo en manteca y Kid Payoyo dentro de unos minutos. Bueno, aquí seguimos en el programa Enemigos Íntimos con Alfonso Moscoso, senador del Partido Socialista, Pepe Ortiz, diputado del Partido Popular, en un ambiente cordial, pero cada uno defendiendo con vehemencia los puntos de vista de sus respectivos partidos. Vamos a cambiar de asunto. Podemos hablar, si os parece, del cambio de gobierno, que es un asunto de primer orden, que había un run desde hacía tiempo que se iba a producir un cambio en el gobierno, y el sábado por la mañana el presidente Sánchez sorprendió a todo el mundo con un cambio muchísimo más profundo del que se esperaba, trayendo más mujeres, gente joven, caras nuevas, y lo más sorprendente quizá fue el cese o la destitución de Carmen Calvo, la todopoderosa vicepresidenta del Gobierno, y José Luis Ábalos, ministro de Transportes, secretario de Organización del PSOE, del que no se sabe todavía por qué. Quizá Alfonso, que era amigo personal suyo, tenga más información que nos pueda suministrar, pero de ser el número 2 del partido y uno de los pesos pesados del Gobierno, a ser un diputado más, y estará allí, ¿cómo le llamáis? Al Valle de los Caídos le llamáis, esos que están arriba del todo. El gallinero. El gallinero, ¿no? Bueno, pues infórmanos tú, que se supone que sabes más que nosotros. Bueno, se supone, ¿no? Se supone, ¿no? Nosotros sabemos, yo por lo menos lo que leo, lo que veo, lo que oigo, no sé más. Pues yo exactamente igual, no tengo más. Pero Ábalos era amigo tuyo, ¿no? Pues sí, es verdad que era y es amigo mío, pero indudablemente yo creo que todos somos conscientes que cuando estamos en una organización y sobre todo en este caso en un gobierno de un país, como en este caso es de España, el que decide y el que determina en cada momento la estrategia de por dónde se debe desarrollar la política del partido y la política del gobierno es el presidente del gobierno, tanto del Gobierno de España, de las comunidades autónomas, de las diputaciones como de los propios ayuntamientos
y atendiendo a las circunstancias del momento, atendiendo a las cuestiones como se están desarrollando en el conjunto del día a día, y por tanto el presidente del Gobierno ha estimado, ha determinado y así ha ejecutado pues los cambios de distintos ministros y ministras de las distintas carteras. No solamente los ha cambiado y ha puesto recambios, sino que ha movido a determinados ministros también a otras áreas de responsabilidad, atendiendo sobre todo a una visión global, una vez que encaramos la fase final de esta pandemia sanitaria, donde la situación de la vacunación pues es bastante importante. Hay un número, un tanto por ciento muy importante de españoles vacunadas, por tanto encaramos una recta final de esta pandemia sanitaria y por tanto se hacía necesario, a juicio del presidente del Gobierno, el encaminar la recuperación, en este caso económica y social, con otra serie de personas con distintas responsabilidades en los distintos ministerios, precisamente para esa recuperación económica y social que nuestro país tanto necesita, y sobre todo máxime cuando a partir del mes de septiembre, de una forma definitiva, se van a poder ya utilizar los fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia, y por tanto en esa nueva recuperación debía de haber otras personas, otros talentos, otra forma de hacer política, precisamente para desarrollar ese tipo de políticas económicas, sociales, que el país necesita para volver a la senda de progreso y desarrollo que veníamos disfrutando antes del 14 de marzo, precisamente del año pasado. Andalucía ha perdido peso, es obvio. Hay dos ministros andaluces que han salido del Gobierno, uno de los cuales era vecino de toda la vida de la ciudad de Cádiz, aunque nacido en Osuna, que es Juan Carlos Campos, ¿no? ¿O tú no lo ves así? Bueno, ha quedado Andalucía con una sola ministra, que es María Jesús Montero, ¿no? Y con un ministro que es el ministro de Agricultura. Planas, bueno, no es andaluz, ¿no? Bueno, de Córdoba. No, es madrileño, ¿no? Bueno, lo tenemos, lleva más de media vida vale. Bueno, en Andalucía. Vale. Yo creo que con independencia de la territorialidad o del domicilio de cada uno de los ministros, son ministros que cuando toma posesión establecen su residencia, todos y cada uno de ellos, en Madrid. Por tanto, lo importante no es el lugar de nacimiento de los máximos responsables de los ministerios, sino de las políticas que van a llevar a cabo en todos los ámbitos necesarios para la recuperación económica que nuestro país, que los distintos sectores necesitan, y que va a hacer falta de bastantes proyectos para desarrollar y ejecutar todos y cada uno de lo que conforma ese Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que son los 140.000 millones de euros que van a llegar a nuestro país, y que por supuesto tenemos que destacar gracias a Pedro Sánchez, que se fue a Europa, que lo trabajó, que lo gestionó y que lo consiguió. Porque no debemos olvidar que los compañeros del Partido Popular, mientras Pedro Sánchez estaba gestionando, trabajando y consiguiendo esos fondos europeos, precisamente el líder de la oposición, Pablo Casado, se fue a Europa para intentar convencer a nuestros socios europeos para que no llegase ningún tipo de fondos europeos a nuestro país. Y precisamente el gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado en una crisis sanitaria que otra forma de hacer política es posible. Frente a la austeridad del Partido Popular, las inversiones que van a desarrollar el Partido Socialista en esta crisis económica, social y sanitaria. Pepe, hay que reconocerte el mérito, Alfonso, de que no hayas tragado ni saliva. Hay que reconocer el mérito de que no hayas tragado ni saliva. Cuando un gobierno es el problema, es cuando estamos debatiendo, por ejemplo, dos partidos políticos, estamos viendo de que no se habla de ninguna medida de impulso político, de ninguna medida que ayude a los autónomos, a las familias a salir adelante. Hemos hablado antes de la caída del estado de alarma, hemos estado hablando de un cambio de gobierno, y tengo que recordar de que para que un político sea creíble, para que un político tenga la confianza de la ciudadanía, no puede ser un presidente del gobierno mentiroso, y Pedro Sánchez lo es. El peor de la historia, sin lugar a dudas, Alfonso, el peor de la historia, y además es más mentiroso. Hace 10 días dijo Pedro Sánchez que no iba a cambiar el gobierno, que estaba centrado en la recuperación económica,
que quién estaba hablando de cambiar el gobierno. Lo escuchamos todos los periodistas, escuchamos pues la opinión pública. Ha cambiado el gobierno. Si mañana Fernando deciden quitarlo de este programa, es porque Fernando no funciona. Si a ti mañana tu partido te dicen que no tienes que estar como candidato a la alcaldía de Villolenga, es porque no funciona, Alfonso. Si se ha quitado el gobierno es porque no funciona. Algo ha tenido que pasar. Yo creo que hay algo que, sobre todo con Ábalos, que no ha salido, pero al final todo se sabrá. Sabemos todos los escándalos que ha provocado Ábalos, tu amigo Ábalos, todos los escándalos que ha provocado, sus viajecitos en el aeropuerto, oye, lo que pasó en Canarias, que ese masaje que recibió en el hotel, que lo pagaron con billetes de 500 euros, con su amigo, el que tiene contratado y enchufado en Renfe. En definitiva, algo ha pasado. Y lo que ha pasado ha sido que esto no ha sido un cambio de gobierno, esto ha sido una carnicería. Ha sido una carnicería absoluta, Fernando. Han cambiado el jefe de gabinete, han cambiado a 7 ministros, y es porque no funcionan. El problema está en que el presidente del gobierno se cree que el problema son los que le rodean, y el problema es él. Los españoles no quieren que haya un cambio de gobierno, quieren que haya un cambio de presidente del gobierno. Tiene que haber un cambio de presidente del gobierno. Pedro Sánchez no puede continuar ni un minuto más en la Moncloa. Sus fieles colaboradores lo ha echado, Alfonso. ¿Tú te imaginas, Alfonso, que tú en tu ayuntamiento echas al primer teniente de alcalde, al segundo teniente de alcalde y todo el mundo tiene la culpa menos tú? Ha echado a su equipo de colaboradores. Los ha echado, literalmente. Jefe de gabinete, secretario de Estado de Comunicación, vicepresidenta primera del gobierno, su número 2 en el Partido Socialista. Algo ha pasado, Alfonso. Y todo el mundo lo sabemos. Y tú lo sabes. Sabes perfectamente que algo ha ocurrido. Esto no ha sido un cambio de gobierno, ha sido una auténtica carnicería. Pero hay algo también importante que ya como andaluz me preocupa, y lo que ha apuntado también Fernando. Andalucía ha perdido peso. Si tú hay declaraciones tuyas, y del PSOE andaluz hay declaraciones, o del PSOE de Cádiz hay declaraciones de que Andalucía ganaba peso cuando había tantos ministros andaluces en el gobierno, era porque era positivo. Ahora no podéis decir que no es positivo. ¿Qué ha ocurrido para que Andalucía pierda peso en el gobierno y que lo gane Cataluña? Ministra de Fomento catalana. La primera medida, ¿sabe, Fernando, que ha aprobado la ministra de Fomento catalana? Una inversión millonaria para las cercanías de Cataluña. ¿Qué pensarán en Extremadura? ¿Qué pensaremos aquí los gaditanos con el famoso AVE para Cádiz que ni está ni se le espera? Cuando tenemos el peor presupuesto para la provincia de Cádiz en materia de fomento. Ahí está, la ministra de Fomento derivando dinero hacia Cataluña para las cercanías de Cataluña. El primer tuit de la ministra de Fomento es más inversiones para Cataluña. Secretario de Estado de Comunicación, catalán. Suma y sigue. Esto, Alfonso, sinceramente, está en una situación muy complicada. Creo que por día estáis perdiendo la confianza de la ciudadanía. Y a todo esto, que tenemos el presidente del gobierno, que es el que se tiene que ir, no tanto los ministros, nos preocupa más el presidente del gobierno. Eso se lo dijisteis igual a Zapatero y a Felipe González. ¿El qué? Que es el peor, que es malo, que se tiene que ir. Pues imagínate cómo es Pedro Sánchez. No, yo es decir, aquí, o sea, que uno tiene que ver las cosas, pero decirte que lo que está claro, exactamente igual le dijiste de Zapatero Fernando, y de Felipe. Lo que está claro, que si sales a la calle a preguntar y pregunta la opinión que hay de Pedro Sánchez, todo el mundo dice que es un mentiroso. Eso está en la calle, eso está en la opinión pública. Yo no conozco un presidente del gobierno que se haya achicharrado en tan poco tiempo como Pedro Sánchez. Las encuestas están ahí. La encuesta la puede publicar El País, la puede publicar La Razón. La encuesta es una foto fija, es una foto fija de la opinión pública, pero es la realidad. Es la realidad. Y esto se ha trasladado dentro del Partido Socialista, se ha trasladado dentro del gobierno. Y a todo ello le tenemos que unir que tenemos 5 ministros de Podemos dentro del gobierno que no se han cambiado. Por cierto, uno que ha atacado al sector de la ganadería, que a ti, Alfonso, tiene también que llamar la atención. El ministro Garzón diciendo que no hay que comer tanta carne, atacando una vez más al sector ganadero. En definitiva, es un gobierno que no da pie con bola. Es un gobierno sin rumbo. Y es un gobierno que no está sabiendo gestionar la peor crisis sanitaria y económica por la que ha atravesado España. Y esto es para que os lo hagáis mirar. Bueno, defiéndete. Bueno, no creo que me tenga que defender. Yo creo que los ciudadanos y la ciudadanía en su conjunto son conscientes Cuéntanos WhatsApp con Ábalos, del trabajo, muéstranos WhatsApp con Ábalos, muéstralo. que ha realizado. Mira, el policía local, el policía local de Villaluenga
tiene una preciosa vivienda rural que alquila el hombre. Podías invitar a Ábalos allí a que pasara en tu pueblo. Bueno, buena idea. Los duelos con pan son menos, así que imagínate con pan y queso payollo. Bueno, cuidado, Fernando, con vincular ahora a Alfonso con Ábalos, ¿eh? Nada, sin problema ninguno. Sin problema ninguno. Que Pedro Sánchez te quita, ¿eh? Sí. Esto no es como el Partido Popular, que es mando militaris. Dice Ábalos. Mando militaris. Bueno. Yo creo que el conjunto de la ciudadanía es consciente de cómo se ha gestionado esta pandemia. Es decir, y vuelvo a insistir, el Partido Socialista en el gobierno ha demostrado que otra forma de hacer política es posible frente a la inversión del Partido Socialista, la austeridad del Partido Popular. Vamos a poner unos ejemplos. El 30% de la población activa ha estado protegida con ayudas económicas. Se han destinado más de 100.000 millones de euros para autónomos y pymes, 5.000 millones para paro de autónomos, 40.000 millones para ERTES, 14.000 millones para prestaciones a los trabajadores. ¿Saben ustedes cuánto invirtió el Partido Popular en el 2012, 13, 14, 15, 16? 0 euros. Única y exclusivamente 50.000 millones de euros para los bancos. Esa es otra forma de hacer política. Por supuesto, Pedro Sánchez será el más malo, malísimamente malo, pero por supuesto el que más ha protegido a las personas que más lo necesitaban. Ustedes, como siempre, única y exclusivamente han protegido precisamente a los que más tenían. Mientras más dinero tenían los bancos, más le daban ustedes. Esa es una pequeña, gran diferencia. Un gobierno sin rumbo, menos mal que no tenemos rumbo. Precisamente mientras en la anterior y peor crisis económica que sufrió nuestro país y gobernaba Mariano Rajoy, no consiguieron de Europa absolutamente ni un euro. Pedro Sánchez ha conseguido 140.000 millones de euros. Por tanto, menos mal que tenemos un gobierno sin rumbo. Usted asevera muchas cuestiones que la da con mucha garantía. Y no es así, porque precisamente ustedes, como bien ha dicho Fernando Santiago, el Partido Popular gobierna la vieja guardia, aquella que decía señor González váyase, señor Zapatero váyase, y ahora están diciendo señor Sánchez váyase. Pero es que el Partido Popular en esta crisis económica, sanitaria, social, no ha llegado a ningún acuerdo ni ha planteado ningún proyecto que pueda reducir la brecha social, la brecha económica, el poder poner en marcha proyectos, iniciativas, programas, absolutamente nada. Y se lo dije en el último debate, el mayor ejemplo lo tenemos en el gobierno de la Junta de Andalucía, del señor Bonilla, que ha cerrado el presupuesto del año 2019 con más de 800 millones de euros de superávit. ¿Y precisamente para qué? Para dárselo a los bancos. ¿Sabe la audiencia con 800 millones de euros cuántas ayudas se le darían a las pymes, a los autónomos y a las empresas que han tenido que cerrar? Madre mía. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? Madre mía. Estamos hablando de otra forma de hacer política, que con independencia de la cuna donde nazcan las personas, el Partido Socialista garantiza la educación, la sanidad. ¿Y ustedes qué hicieron en la anterior crisis? Pues establecieron el copago, redujeron las becas, en definitiva, todo lo contrario a desarrollar el estado del bienestar. Esa es la diferencia que marca un gobierno de izquierda y un gobierno de derechas. Alfonso, la izquierda solo trae ruina, y tú lo sabes. La izquierda lo que hace es arruinar un país cada vez que lo gobierna. ¿Sabes lo que hicimos cuando la anterior crisis? ¿Te suena lo que es la prima de riesgo, Alfonso? ¿Te suena la prima de riesgo? Estaba por las nubes cuando entramos en el gobierno. Un déficit galopante. ¿Quién va a pagar toda la protección social que dice que habéis puesto en marcha? Eso hay que pagarlo, ¿eh? Lo que habéis mandado Europa de peajes en las carreteras, ¿por qué es? La subida de las cotizaciones a los autónomos, ¿para qué es? Europa le está pidiendo a España ajustes por el elevado déficit público que habéis generado. Pero estamos hablando de gobierno y también vamos a hablar del gobierno en su conjunto. Si tenemos el gobierno más numeroso de la historia de España, 22 ministros y ministras y ministres, 22, Alfonso. Mira, cuando llegamos al gobierno tuvimos que reducir la prima de riesgo que nos costaba miles de millones de euros al año a los españoles.
Cuando llegamos al gobierno teníamos 5 millones de parados en España, con los socialistas, ¿no lo recuerdan? 5 millones de parados. Cuando llegamos al gobierno, estaba España en quiebra económica a punto de rescate y no rescataron España. Cuando habla de los bancos, ¿sabes por qué se tuvo que ayudar a los bancos? Porque era ayudar a los ahorros de la familia. Porque si caían los bancos, caían tus ahorros y los ahorros de la audiencia y de quien nos está viendo. Por eso se tuvo que ayudar a los bancos. Pero yo me hago una pregunta. ¿Por qué bajo un gobierno del Partido Popular se le exigió a los bancos devolver el dinero de rescate y en el tiempo que estáis gobernando no se ha devuelto ni un euro de los bancos de rescate bancario? ¿Por qué el Partido Socialista y Podemos no le ha pedido ni un euro de ese rescate que estáis gobernando desde 2018? Ni un euro a los bancos. ¿Por qué? Es una pregunta que me gustaría que me respondiera. Ni un euro se le ha pedido a los bancos de ese rescate. Cuando habla de los fondos europeos, ¿quién ha sido la presidenta de la Comisión, o quién es la presidenta de la Comisión Europea? Ursula von der Leyen, del Partido Popular. Ese instrumento de ayuda a los estados frente a una pandemia sanitaria, porque esta crisis es muy distinta a la anterior. Esta crisis es motivada por una crisis sanitaria. Resulta, Alfonso, de que se ha puesto en marcha unos instrumentos, pero a cambio Europa nos pide ajustes. Fernando, en el año 2023 espero que nos siga invitando a estos programas. Yo espero que unos estemos en el gobierno, que unos estén, seguro, ¿eh? Con esto se vive toda la vida. Espero que algunos estemos en el gobierno y otros estén en la oposición, no por nuestro bien, sino por el bien de España, porque España sabe perfectamente que cuando mejor ha estado es bajo un gobierno del Partido Popular. Y ajustes, Alfonso, y recortes los de ustedes. Y respecto a Andalucía, habría que preguntarse por qué ahora tenemos el mayor presupuesto de la historia de Andalucía en educación. ¿Por qué tenemos el mayor presupuesto de la historia de Andalucía en sanidad? Jamás se había invertido tanto dinero en los centros de salud, jamás había habido tantos enfermeros y médicos contratados. Y aún así, Andalucía tiene 700 millones de superávit, según tú, en las cuentas de la Junta de Andalucía. Pero es que te digo más. En Andalucía, bajo un gobierno del Partido Popular y con superávit, ahora no se cobra el impuesto a sucesiones y donaciones, el impuesto de la muerte que ustedes cobrabais. Bajo un gobierno del Partido Popular con 700 millones de superávit, ahora con un gobierno del Partido Popular se baja el impuesto del IRPF, que somos de las comunidades autónomas que menos impuestos pagan, con ustedes los que más. Bajo un gobierno del Partido Popular con 700 millones de superávit, tenemos mayor inversión en mantenimiento de carreteras. Por cierto, en la Sierra de Cádiz creo que nunca había habido tantas máquinas de asfalto en las carreteras de la Sierra de Cádiz, bajo un gobierno del Partido Popular. Habría que preguntarse por qué con nosotros sí y por qué con ustedes no. La solución es muy simple, las matemáticas no fallan. PSOE es igual a paro y a ruina. Yo entiendo la crispación y el enfado del Partido Popular. ¿Crispación nosotros? Que no consiguiera en el 2012 el apoyo de la Unión Europea a la crisis económica que estaba sufriendo nuestro país y que el presidente Sánchez se haya ido a Europa, haya trabajado, haya conseguido 140.000 millones de euros. En los 20 segundos Sin embargo, también la ciudadanía reconoce que el líder de la oposición se fue a Bruselas precisamente para bloquear todas esas ayudas que van a llegar a nuestro país en un tiempo muy perentorio, y por tanto vamos a poder observar cómo precisamente en la gestión de una pandemia sanitaria que ahora mismo se va a trasladar a una pandemia económica y social, se va a revertir la austeridad que antepuso los gobiernos de Mariano Rajoy a las políticas de inversión como se han estado realizando en estos últimos 16 meses. Yo creo que he destacado unas cifras bastante importantes de ayuda, mientras que el gobierno del Partido Popular, o no nos acordamos que bajaba las pensiones, bajaron las pensiones, bajaron los sueldos de los funcionarios, le quitaron las pagas extras a los funcionarios, en definitiva, austeridad, que se ha visto revertida por la inversión en políticas sociales, en políticas económicas, en más bienestar social, que ha provocado que muchas de las personas que tanta hambre pasaron en el 2012, 2013, 2014, ahora mismo su estado de bienestar, sus necesidades básicas se hayan podido salvar con todas las ayudas
millonarias que puso y ha puesto el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos 16 meses. Vamos a ver. Sé breve, Pepe, porque queda poco. Sí. Yo quería una última frase sobre Cuba, que es un tema inevitable. Pero Cuba habla de, replica lo del gobierno y luego sobre todo, vamos a ver, no me hable de relaciones internacionales, Alfonso, que todo el mundo sentimos vergüenza ajena porque ante todo somos españoles. Y Pedro Sánchez no nos gustará, pero es nuestro presidente del gobierno. La imagen de Pedro Sánchez con Biden fue vergonzosa. Bien. Vergonzosa. ¿Vale? Vergonzosa. Lo que está provocando con Marruecos es vergonzoso. Sobre el tema de los fondos europeos, si España viera que Pablo Casado ha intentado boicotear los fondos europeos, ¿España estaría dándole la confianza, como se está dando en todas las encuestas, a Pablo Casado? Pablo Casado no ha boicoteado nada. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea del Partido Popular, la que ha puesto en marcha este instrumento para ayudar, pero a cambio de ajustes. A cambio de ajustes a todos los... Y eso se ha comprometido Pedro Sánchez. Yo pregunto, si estamos tan bien, si hay tanto dinero, ¿por qué los peajes para las carreteras? Tú vas a tener que ver de Villalonga a Cádiz pagando peajes. Según lo que dice tu amigo Ábalos, o yo no sé lo que va a decir la nueva ministra. Hasta el día de la fecha, el único que ha quitado el peaje fue Ábalos. Y el PP no fue capaz en los últimos 10 años. El peaje se comprometió a Ana Pastora a quitaron la fecha, que fue lo que cumplió el gobierno de no prorrogar el peaje. Pero vuelvo a decir que estáis poniendo peaje hasta un simple camino para ir a la Sierra de Cádiz. Pero cuando se han puesto. Está aprobado por el gobierno, está remitido a la Unión Europea. En segundo lugar, pero la luz, el recibo más caro de la historia bajo un gobierno socialista. Perdona, en el próximo debate traemos la factura de la luz. La verdad que habíamos traído. Y se me olvidó. ¿Tú has traído tu factura? Yo no puedo traer la factura de la luz. Pero se me ha olvidado a mí recordarlo. No, pero Fernando, pero es que es un caso. ¿Ves cómo no te la has traído? Yo no sé a la hora que plancha este hombre. Porque si este hombre está planchando a partir de la 1 de la mañana, claro que le baja la luz. Ya está poniendo excusa. Ya está poniendo excusa. Hace un mes no había ningún problema. En septiembre, cuando os convoque, yo dije que sin cambiar mis hábitos, lo que vamos a hacer es una cosa. Yo te voy a traer el recibo de la luz. De la mía te lo voy a traer. Venga, ¿vale? Y yo de la mía. Los hábitos de mi casa no lo he cambiado mucho. Yo tampoco los voy a cambiar. Yo no me voy a levantar a las 2 de la mañana a planchar, te lo garantizo, Pepe. Pues yo creo que si traes recibo más bajo es porque planchas a las 2 de la mañana, si no es imposible. O los fines de semana. Pero ¿cómo me voy a poner a planchar? Pero vamos a hacer algo. Yo te voy a traer recibo, Alfonso, de un bar de mi pueblo. ¿Vale? A ver si hace la baja la luz. Porque eso no puede desconectar las máquinas a las 3 de la tarde ni a las 4 de la tarde. En definitiva, estamos hablando de un gobierno que no está a la altura de las circunstancias, de un gobierno que nos va a imponer evidentemente recortes y un dato. La cobertura legal de estos trabajadores con los ERTE fue como consecuencia de la reforma laboral, un instrumento jurídico que ya contemplaba el Partido Popular. Ustedes lo habéis desarrollado, pero también habéis subido los impuestos, y entre ellos los autónomos. Bueno, una frase cada uno sobre Cuba. Cuba libre. Quiero una Cuba libre, quiero una Cuba democrática, y Cuba es una dictadura. Alfonso. Cuba no es una democracia. ¿Y es una dictadura? Cuba no es una democracia. ¿Es una dictadura? Es una democracia. ¿Es una dictadura? Bueno, pues con esta sonrisa con la que terminamos, a pesar del debate, agradecemos a nuestros invitados que han estado a lo largo de toda la temporada viniendo, debatiendo sobre la política general del conjunto del Estado, ya que ambos son representantes en el Parlamento de la Nación. Pepe Ortiz, que es diputado del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Alfonso Moscoso, que es senador por la provincia de Cádiz en el Senado por el Partido Socialista. Les agradecemos a ambos tanto los manjares que habéis traído de vuestros respectivos pueblos, como las innumerables visitas que habéis hecho a este estudio, y esperamos volver a veros en el mes de septiembre, que seamos capaces de debatir y que seamos capaces de terminar con unas risas como estamos terminando hoy. ¿Vamos a renovar como contertulio? ¿Podemos darlo por hecho? Quedamos, recordádmelo alguno, en lo de la factura de la luz, que a mí se me ha olvidado, ¿eh? Yo lo voy a traer. No me acordé, no se me olvidó el lomo en manteca y el queso payoyo, pero se me olvidó la factura de la luz. El culpable de eso soy yo nada más, ¿eh? Y muchas gracias a todos ustedes por habernos prestado atención.